Marco, en el mismo tipo de temas, pero me interesa lo siguiente. Hay toda una discusión. El Partido Radical está indignado, Jorge Correa Sutil está indignado porque han habido algunas apariciones. Salió de Batman. Salió de Batman el Jorge Correa Sutil, que fue subsecretario del Interior, y una famosa fiesta en aquello tiempo, creo que fue en una celebración más que fiesta, ¿no? Del aniversario del Ministerio del Interior, el bueno de Ricardo Lagos, si no recuerdo bien, se disfrazó de Batman. Y todo esto apareció en la franja del diputado Gonzalo Winter como una manera de desmarcarse de la generación anterior. Tampoco hacen que le están hablando tampoco, porque no sé cuánta gente se acuerda que Jorge Correa Sutil, subsecretario de C en aquella época, se disfrazó de Batman, pero esto produjo obviamente una reacción indignada de parte de los involucrados. Se suma al episodio, lo vamos a llamar así, el episodio de Landerreche, donde Oscar Landerreche hizo algunas preguntas que generaron indignación y que, a mi juicio, no fueron respondidas, más allá del tono provocativo que le conocemos a Oscar Landerreche, que es parte del paisaje también. Pero quería llamar la atención sobre lo siguiente, cómo están emergiendo ahora viejas cuentas, ¿no? Porque las campañas son momentos para cobrarse cuentas. Y hay muchas cuentas por cobrar aquí entre el Frente Amplio y lo que fue la Concertación. Este trabajo no se hizo nunca. Alfredo Yoñanta llamaba varias veces la atención sobre el hecho de que esta coalición no tiene nombre. Uno le llama la primaria del oficialismo, la primaria del progresismo, de las izquierdas, pero no tiene nombre, lo que es muy significativo. Recordemos que el Frente Amplio y el Partido Comunista excluyeron a la candidata Narváez de la primaria hace 4 años, por tanto ahí no hubo una coalición realizada con tiempo. La vieja Concertación fue llamada al poder a algunos pocos cargos con la teoría de los anillos concéntricos de Yo-Yo Jackson, ¿se acuerdan? Después de la segunda vuelta, pero no hubo un trabajo de fondo sobre hacer una coalición. Después del 4 de septiembre, otros nombres fueron llamados, y además de Mario Marcel, llegaron Carolina Toá, primero Analía Uriarte, después Álvaro Elizalde, muy bien, pero tampoco hubo un trabajo. Siempre se habló o se tuvo la pretensión de que esto debería converger en una coalición, y es curioso cómo está convergiendo en una primaria, o sea, convergió de hecho en una primaria, pero uno todavía no puede hablar de que haya una coalición, ¿no? Y es porque a mi juicio no se ha hecho un trabajo político digno de ese nombre, y entonces la campaña emerge de la superficie todas las diferencias que se echaron abajo de la alfombra durante tantos años. A mi juicio está haciendo un diálogo de sordo, ¿eh? Porque nadie está realmente dando un debate de fondo, sino una simple acusación recíproca que hasta ahora no se convierte en diálogo. ¿Y qué está pasando ahí a mi juicio? Pero, en fin, aquí podremos discutirlo. Es que la candidata Janet Jara está entrando por los palos. Y como decía Pato antes, es una muy buena candidata que tiene ciertos talentos y cierta fortaleza. Y no vaya a ser que Carolina Toá quede completamente desgastada en esa discusión, a mi juicio, hasta ahora como se ha llevado. Yo creo que habría formas distintas de llevarla, pero como se ha llevado hasta ahora un poco inconducente, y que Janet Jara aproveche ese espacio para ganar fuerza sabiendo que la primaria, Carolina Toá parece tener la pole position, pero está lejos de estar cerrada, digamos. A Janet Jara se le abrió el apetito porque vio que había un espacio ahí. Entonces yo veo una discusión mal llevada que se está pagando la cuenta de un trabajo político que no se hizo durante mucho tiempo y que simplemente se fue tirando bajo la alfombra y se fue navegando en el día, que está emergiendo enteramente durante la campaña primaria, y que la candidata Janet Jara puede sacar provecho de esa discusión, de ese diálogo de sordo que se está dando, porque Carolina Toá, a mi juicio, tampoco ha logrado profitar de esa discusión, ¿no? Yo creo que había maneras de sacarle más provecho a esa discusión, pero ella no quiso hacerlo por motivos muy razonables y muy pertinentes, pero yo veo ahí un riesgo en que esa discusión siga siendo inconducente y que la candidata Jara mire un poco de lejos esto con sus propias propuestas y su propio discurso. Me parece interesante porque es muy revelador y con esto cierro, de las diferencias y la historia de las izquierdas chilenas en los últimos, diría yo, 15 años. Pato. Mira, yo creo que si uno, aquí hay como mucha cosa por sincerar. Esto vale para la izquierda y vale para la derecha. Y más o menos, si uno lo ve esto con atención, el tema espejea completamente. O sea, lo que pasa, lo que de verdad pasa entre los mundos de izquierda, también de verdad pasa en los mundos de derecha. Y para decirlo en corto, es que no se gustan todos con todos. No, no es verdad que todos se gusten en esta cuestión. Eh, Carolina Toá, para cierta gente de sectores más de izquierda, no sé, para el PC, y más todavía para lo que es el PC, el corazón del PC, que no es precisamente Janet Jara. Se parece más bien a Hadwe. Eh, Carolina Toá les carga. No es que, o sea, la razón por la que la izquierda, si ella gana la primaria,
debieran votar por ella es porque la alternativa es insoportable, pero no es porque les encante. Y por eso es que además lo que uno más o menos sabe, se da cuenta, es bastante evidente y supongo que los otros también, es que la única que puede concursar de alguna manera después en la elección nacional es Carolina Toá. Si llega a ganar Winter o Janet Jara, más o menos que se acabó la participación de la izquierda en las elecciones. Es un asunto bien matemático, Pero digamos. como la disputa por la hegemonía es más larga que la elección de Y noviembre, no solamente eso, yo te voy a agregar algo hay más. gente que está mirando con otro horizonte. Sin ninguna duda, y además porque no son muchos los que le apuestan que Carolina Toa puede ganar. Entonces, dado que si Carolina Toa tiene difícilmente la posibilidad de ganar, cosa que yo creo que es discutible si es que se abre un escenario nuevo después que por ejemplo, Cast pase Claro, a... Pero ese es otro tema. pero dada Claro, esa hipótesis, esta es una lucha por la hegemonía de la futura oposición. Correcto. Y en esa, y aquí, más allá de lo que decía Elizalde, digamos, que es que aquí lo importante, digamos, es que se respete el resultado, y que de la primaria, hay que acordarse que ya el mundo militante, y no solo militante, el mundo simpatizante, que antes era un término que existía en los partidos políticos, casi no existe.